Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Ha pasado un largo tiempo desde que no subo uno, pero en esta oportunidad quería mostrarles algo que es súper conocido en redes sociales. Personas han hecho muchos videos con respecto a esto del interés compuesto. Muchas personas dicen que es casi magia, en verdad es solo matemática. Pero me gustaría hacer un poco más de detalle con respecto a esto del interés compuesto, porque muchas de las calculadoras que están en internet o lo que la gente hace en sus cálculos generalmente toman en cuenta todos los días de la semana para poder hacer los cálculos de los aportes diarios. Sin embargo, en el mundo real, uno no hace el aporte todos los días, por ejemplo, sábado y domingo cuando los mercados están cerrados o cuando hay días feriados, uno no hace el aporte diario que uno generalmente toma en cuenta para hacer estos cálculos. Por lo tanto, yo creé mi propia calculadora de interés compuesto. Yo mismo hice el código, por lo tanto, tomé en cuenta el hecho de que los aportes diarios fuesen solamente en días de semana. Sé que aún no están contemplados los días feriados, pero es lo mejor que se puede hacer. Ahora, esto lo voy a tomar en dólares para hacerlo mucho más sencillo. Por ejemplo, me gustaría que viéramos cuál es la influencia que tiene el ganar, por ejemplo, 1% más que el mercado. Vamos a ver que la diferencia es brutal. Por ejemplo, si yo parto con un capital inicial de $1000 y soy optimista en esta oportunidad y digo que voy a ganar un 15% anual. Quizá voy a hacer otro escenario en donde yo no sea tan optimista y gane solamente un 12% anual. Y un escenario un poco más pesimista, pero que en verdad igual es bastante optimista, un 10%. Voy a decir que el aporte diario van a ser $10, por ejemplo. Al día de hoy serían más o menos 8000 pesos, si no me equivoco. Y vamos a ver qué pasa si es que yo lo dejo correr por 25 años. Entonces fíjense, el hecho de tener una tasa de interés anual de un 15% casi más que duplica el escenario pesimista y es alrededor de un 70% más, si no me equivoco, en el caso normal, simplemente teniendo un 3% extra anual. Ahora, por ejemplo, si es que quizás yo no soy, si quisiera, no sé, supongamos que el mercado solamente me da un 10% o un 11% anual y yo le saco a mi rendimiento, a mi portafolio, un 12%. ¿Ya? Aún tengo el caso pesimista de un 10%. Si yo hago el aporte diario de $10 durante 25 años, vemos que ese 1% extra durante 25 años me hace ganar cerca de $50.000, lo cual son más o menos 40 millones de pesos actualmente, lo cual es bastante solamente por 1% extra. Por lo tanto, por eso vemos que muchos inversores se preocupan tanto de obtener un 1% extra de ganancia, que cuando entro a comprar cierta acción, cuando salgo de comprar una acción, es súper importante, porque en el largo plazo eso cuenta. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que hace Warren Buffett, en donde no siempre los retornos son abismales en el sentido de que pase al S&P por 10%, ¿no? Esas cosas no se ven, generalmente son como 2-3% extra. Pero si uno lo compone por 40 años, por ejemplo, ¿qué pasa si este 1% de ganancia extra la compongo por 40 años? Fíjense lo que sucede. Son alrededor de $600.000. Solamente ganando un 1% extra. Warren Buffett generalmente le gana por más que eso, más que un 1%, generalmente son 3%. Entonces supongamos que tengo una tasa de interés anual de un 11% del mercado y que una persona gane un 13% anual durante 40 años, fíjense, es casi el doble lo que puedo ganar solamente sacando un 2% extra.
Quizá 40 años es un poco mucho. 25 años siento que es un buen número, quizá 30 años, depende de los objetivos de cada persona, pero fíjense, teniendo solo un 2% extra, vemos que le gano por casi $100.000 entre tener una tasa de un 11 y un 13%. Por lo tanto, si uno quiere realmente maximizar completamente sus ganancias, considerando que uno vive solo una vida, es importante estudiar, es importante estar atento al mercado, eh, y hay que tratar de entender cómo funciona esto, porque de otra manera podríamos solamente invertir en ETF y seguir al mercado y chao. El mercado generalmente te da un 10% anual, más o menos 11% anual. Muy influenciado también por lo que ha pasado en los últimos años, que ha sido una etapa bastante atípica para el mercado global. Si uno ve el S&P 500 desde los años 2000 hacia atrás, las tasas de retorno no eran tan altas como lo han sido en los últimos 20-25 años. Por lo tanto, saber qué acciones elegir es súper importante en el largo plazo. Y eso era lo que yo quería tener acá. Lo otro también que es importante, obviamente, son los aportes diarios. Todo esto depende de como el número, entre comillas, que uno quiera tener. Pero en particular uno va aportando lo que uno pueda. Depende mucho de las capacidades de cada persona, depende mucho de las situaciones de cada persona. Pero como estamos en Chile, en general un profesional gana cerca de $1.000.000. Eh, los aportes diarios supongo que pueden ser de $20. $20 por 20 días hábiles son $400.000. Hay profesionales que pueden hacer ese sacrificio y si lo hacen por 30 años, por ejemplo, vemos que fácilmente pueden llegar al $1.000.000. En un caso pesimista incluso, teniendo solamente un 10% anual. Así que en ese sentido es importante también el aporte diario que uno tenga. Fíjense que acá incluso, si es que yo cambio el escenario optimista solamente un 12% y lo comparo con un 11% anual o un 10% anual, igual la diferencia es bastante. Y por lo que he aprendido hasta el momento, sé que estamos en un escenario bastante alcista, pero por lo que he aprendido hasta el momento es que en realidad no es tan difícil ganar en el mercado como uno pensaría. Hay que estar atento, hay que estudiar y hay que sobre todo invertir en buenas compañías. No hay que apostar. Si uno apuesta pierde. Basta con que tú pierdas una vez más de lo que ganas para que tus portafolios pierdan dinero. Así que eso era lo que le quería comentar en este corto video. Espero esté muy bien y espero tomen esto en cuenta. Saludos.